Hay muchas cuestiones que siguen arrastrándose sobre el IRPH que siguen dando mucho que hablar. Si no es la primera vez que me escuchas, sabrás que desde hace ya bastante tiempo vengo ofreciendo la posibilidad de tener una consulta conmigo, y en los últimos meses el tema que más está centrando estas consultas es precisamente el IRPH. Muchos de vosotros estáis pendientes de las distintas novedades que van surgiendo, de las posturas que mantienen los juzgados, de si es viable reclamar ya o no, de si va a acabar algún día toda esta agonía que mucha gente sigue viviendo, pero sobre todo, muchos de vosotros aún no tenéis claro no solo si tenéis realmente este índice, sino de cuándo puede ser abusivo o no. Por eso, como ya os planteaba en una de las últimas grabaciones, creo que, bueno, desde hace un par de semanas, estoy planteándome hacer un directo para tratar en profundidad todo esto y sobre todo que podáis intervenir directamente planteando vuestras dudas. Y ya adelanto que voy a tratar de planificarlo para el mes de diciembre, pues por trabajos y por diversos compromisos que ya tengo me es imposible hacerlo antes. Aunque aún no os puedo dar la fecha, os iré informando por si a alguno le interesase. Pues bueno, una de las dudas que muchas veces me planteáis es la de si era obligatorio que se estableciera ese diferencial negativo, porque no lo tenéis en vuestra hipoteca. Así que hoy voy a tratar de responder a esa pregunta, aunque ya te adelanto que la respuesta no es unánime para todos los juristas. Aunque antes te añado que esa consulta de la que te hablaba, que os ofrezco de forma gratuita y por videoconferencia, la puedes reservar en el enlace que puedes encontrar en la descripción. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Como ya sabréis, el punto crucial que la última sentencia del TJUE sobre el IRPH establece para determinar si estamos ante una cláusula abusiva o no está en el diferencial negativo. Concretamente en la advertencia del Banco de España de que debe acompañarse el índice de un diferencial negativo. Una advertencia que aparece en el preámbulo de la circular, pero que también es objeto de regulación en el propio anexo 9 de la circular, en donde se refleja una tabla con los distintos diferenciales negativos que había que establecer en función del plazo de duración del préstamo, de la TAE y del porcentaje de comisiones que se establecen. Y una de las dudas, o mejor dicho, de los puntos más controvertidos de toda esta regulación es la de establecer un diferencial negativo, si es en sí mismo una obligación, o si simplemente se trata de una información, de una aclaración que pone de manifiesto que estamos ante un índice que tiene un valor por encima del mercado y que es necesario acompañarle un diferencial negativo, pero nada más, una simple explicación. Esto, a la vista de la propia circular, es, como he dicho, algo que levanta muchas discusiones, porque realmente hay opiniones divididas. Hay quien opina que se trata de una simple nota aclaratoria y hay quien opina que es una auténtica norma, es decir, que se debe establecer un diferencial negativo sí o sí. Sí tengo que aclarar que tanto en un caso como en el otro, es decir, tanto en el caso de que se tenga el uso del diferencial negativo de que habla la circular como una obligación o que no se tenga como una obligación, la aplicación de la sentencia del TJUE no varía. Es decir, el TJUE lo que analiza es la transparencia y la abusividad de la cláusula. Esto significa que se está analizando si la cláusula que establece el IRPH se incluyó informando plenamente al consumidor de qué significa esa cláusula, de qué consecuencias económicas conlleva. En este sentido, lo relevante es la información que se da, no si en efecto se acompaña de un diferencial negativo, sino que se debe analizar la información que se dio. Y lo relevante, por tanto, es que el consumidor debe saber que el IRPH, tal y como nos dice el Banco de España en esa circular, pues ¿qué es? Pues precisamente es un índice cuyo valor está por encima del mercado, simplemente porque se elabora a partir de la TAE, incluyendo por tanto comisiones, gastos, etc. Y que por ese mismo motivo habría que corregir su valor con un diferencial negativo. Por tanto, lo importante es que se hubiera informado de esto. Sin embargo, eso no significa que no tenga importancia el hecho de determinar si estamos ante una verdadera obligación o no. Porque si estamos ante una verdadera obligación, el hecho de no incluir ese diferencial negativo significa que la cláusula está vulnerando una norma. Y eso implica también la nulidad de la cláusula.
Es decir, la normativa establece que cualquier cláusula que se incluya en contra de lo dispuesto en cualquier norma que sea de obligado cumplimiento sería nula. Por tanto, ya por el hecho de no incluir un diferencial negativo, si se entiende que estamos ante una obligación, estaríamos ante una cláusula nula. Algo que además afecta tanto a consumidores como a no consumidores. Y aquí está la parte más importante. Esa frase que acabo de decir, que afecta a consumidores y a no consumidores. Si hablamos de nulidad por falta de transparencia y por abusividad, hablamos de una nulidad que solo pueden pedir los que sean consumidores. Es decir, que contrataron el préstamo sin ningún interés empresarial o profesional, por ejemplo, para comprar su propia casa. Pero si hablamos de la nulidad por incumplir la cláusula con una obligación establecida en cualquier norma de obligado cumplimiento, ahí ya no estamos hablando de una nulidad que solo puedan pedir los consumidores. Hablamos de una nulidad que puede pedir cualquiera, actúe en la condición que actúe. Y eso supone que cualquier empresario o cualquier empresa también podría pedir la nulidad del IRPH. Por tanto, sí es relevante el hecho de que estemos ante una obligación o no. Si el incluir un diferencial negativo es una obligación, habría dos motivos que nos llevarían a entender que la cláusula es nula. El que se está vulnerando esa obligación de establecer un diferencial negativo y también por falta de transparencia si no se informó al consumidor de que debería llevar ese diferencial negativo. En este caso, el consumidor tendría esos dos argumentos y quien no sea consumidor, solo el primero. Pero si se entiende que la inclusión de un diferencial negativo no es una obligación, entonces solamente tendríamos el segundo de los argumentos, el de la falta de transparencia y la abusividad de la cláusula. Y en este caso solo el consumidor puede reclamar. Personalmente, he de reconocer que he pasado por las dos posturas. Es evidente que estamos ante un índice complejo, una normativa compleja y sobre todo unos criterios complejos y sobre todo también cambiantes, lo que hace que vayamos aprendiendo muchas cuestiones conforme nos vamos profundizando y estudiando todo esto. En un primer momento, he de reconocer que a la vista de la necesidad de que esa necesidad del diferencial negativo se situaba en el preámbulo de la norma y que no se determinaba de forma expresa y clara esa obligación, era de la idea de que no estamos ante una obligación, sino ante una simple nota informativa. Muy importante, eso sí, pero que no dejaba de ser una información que describía este índice. Sin embargo, conforme iba adentrándome más en el estudio de este índice, de cómo se configura, de la propia circular y el resto de la normativa, de la forma en la que se elabora el índice y sobre todo de la información que tiene el Banco de España para elaborar el índice, mi postura ahora es totalmente distinta y ahora defiendo que estamos ante una auténtica obligación. El Banco de España, a la hora de confeccionar el índice, parte de la TAE que los bancos le facilitan, pero, y esto es muy importante, no dispone de los valores que integran esa TAE cada mes. Es decir, el Banco de España no sabe cuál es el valor de forma separada de los tipos de interés que incluyen en ese mes cada entidad, de las comisiones que incluyen, de los diferenciales. Solo sabe el valor en su conjunto, solo sabe la TAE. Por eso, no puede determinar el diferencial negativo o, lo que sería más lógico, restar directamente ese diferencial y darnos el resultado final. Como no sabe esos valores, entonces por eso incluye el anexo 9 en la circular, para que en función de qué TAE sea, del porcentaje de comisiones y de la duración del préstamo, es decir, de esos valores que desconoce, se pueda saber qué diferencial negativo habría que establecer. Incluso cuando redacta la norma, concretamente ese anexo, termina no solo incluyendo esa tabla en la que nos da distintos diferenciales negativos en función de esas variables más habituales, sino que también incluyó la fórmula con la que, sabiendo esos valores, poder calcular el diferencial que correspondería aplicar. Partiendo de esto, queda claro que sí estamos ante una obligación, algo que además se desprende de que el anexo es parte integrante de la norma. Pero es que lo contrario además sería un contrasentido, porque sería admitir que se está
publicando un índice que está fuera del mercado, es decir, que no refleja los valores de mercado y que pese a ello se permite usarlo y elevar aún más la TAE de cada préstamo al añadir un diferencial positivo, es decir, situar cada préstamo por encima de los valores de mercado. Por tanto, en mi opinión, ya que teniendo en cuenta todo lo que he dicho y el propio anexo 9 de la circular, es evidente que estamos ante un índice del que, si se quiere usar, se debe acompañar de un diferencial negativo, esto es una obligación. La cláusula que no incluya ese diferencial negativo sería nula por vulnerar una obligación legal, al margen de que también fuera nula por no transparente y abusiva, por no haberse informado de esta cláusula. Espero haber sido claro, porque soy consciente de que todo esto ya de por sí es complicado y muchas veces damos por sabidas cosas que pueden no estar tan claras. En cualquier caso, como os he dicho al comienzo, espero poder hacer ese directo sobre este índice a lo largo de diciembre, pero ya os iré informando, y al margen de esto y de que te interese ese directo, pues espero que por lo menos sí te haya parecido interesante esta grabación, y en ese caso pues te pido que marques un me gusta, que me dejes un comentario o que si aún no lo has hecho te suscribas al canal. Y bueno, para acabar te digo cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o a través del formulario que puedes encontrar en la web del despacho, jurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.